Fui la sirvienta del señor Gómez Bolaños. Y los secretos que escuché entre foros, hoteles y giras cambiaron mi forma de ver la risa para siempre. Nunca olvidaré el primer día que crucé esa puerta. La casa del señor Gómez Bolaños no se sentía como una casa. Se sentía como una extensión del programa La Vecindad. Guiones por todos lados, llamadas constantes, visitas inesperadas, silencios tensos. Yo llegué para limpiar. Pero terminé siendo testigo de una vida doble. Desde el inicio noté algo extraño. La risa no nacía ahí, solo se practicaba. El señor Gómez Bolaños pasaba horas encerrado en su estudio. Cuando salía, traía la sonrisa puesta. Pero sus ojos estaban cansados, inquietos, como si siempre estuviera huyendo de algo. Su esposa caminaba por la casa como una sombra elegante. Nunca gritaba. Nunca armaba escenas. Pero su silencio era más fuerte que cualquier discusión. En las noches, cuando creían que nadie escuchaba, las voces bajaban. Y los secretos subían. No aquí. Eso se habla después. Hay demasiada gente alrededor. Yo limpiaba el pasillo. Y cada palabra se me quedaba clavada. La primera grieta. Una noche, mientras preparaba café, escuché algo que me heló la sangre. Si esto sale mal, no solo me hundo yo. Se hunde la vecindad completa. No hablaban de un chiste. No hablaban de un personaje. Hablaban de algo que podía destruirlo todo. La esposa y la soledad. Vi a su esposa llorar sin hacer ruido. La vi sentarse frente al televisor. Ver el programa. Escuchar las risas grabadas. Y apretar los labios como si se estuviera aguantando la vida. Una madrugada me dijo, sin mirarme. ¿Sabes qué es lo más cruel de la fama? Que todos creen que te pertenece, incluso las mentiras. Nunca me explicó más. Pero no hacía falta. Foros, camerinos y llamadas que no eran de trabajo. Con el tiempo, mi trabajo no solo fue en la casa. También acompañé giras, viajes, cambios de locación. Ahí fue donde entendí que la verdadera historia no estaba en pantalla. Los foros de grabación. Los foros eran otro mundo. Luces, risas, abrazos falsos, palmadas en la espalda. Pero también miradas incómodas. Personas que evitaban cruzarse. Escuché discusiones en camerinos. Que ella quiere más tiempo en pantalla. Y él no puede irse todavía. No es buen momento para cambios. Todo sonaba profesional. Pero no se sentía limpio. Los hoteles. Los hoteles eran los lugares más peligrosos. Ahí no había esposa. No había rutina. No había testigos conocidos. Escuché nombres de habitaciones. Solicitudes especiales. Horarios extraños. El mismo hotel. O la habitación alejada. Que no suba nadie más. Yo no veía. Pero escuchaba pasos, risas nerviosas, silencios largos detrás de puertas cerradas. Las llamadas que no coincidían. Había llamadas que no cuadraban con grabaciones ni juntas. Llamadas de madrugada. Llamadas con voz temblorosa. Prometiste hablar conmigo hoy. No puedes seguir ocultándome. Yo también hice sacrificios. El señor Gómez Bolaños caminaba de un lado a otro. Se pasaba la mano por el rostro. Suspiraba como alguien atrapado. Y siempre decía lo mismo. Esto no puede saberse. La gira que lo cambió todo. En una gira, algo ocurrió. No supe exactamente qué. Pero lo sentí. Regresó distinto. Más callado. Más irritable. Su esposa no preguntó. Solo lo miró como si ya supiera la respuesta. Esa noche escuché una frase que nunca olvidé. Ya no hay vuelta atrás. El pacto silencioso. Desde entonces, la casa cambió. Menos discusiones abiertas. Más silencios. Más miradas que decían demasiado. Era como si ambos hubieran hecho un pacto. Seguir adelante,
sin remover el pasado. Y la vecindad seguía triunfando. Pero lo peor no pasó en la casa ni en los foros. Pasó cuando entendí que algunas personas habían pagado el precio del éxito. Y que esos nombres no podían mencionarse jamás. Amantes, promesas rotas y nombres que no podían decirse. Después de aquella gira, algo se rompió para siempre. No fue una discusión. No fue un grito. Fue el silencio. Un silencio distinto, pesado, como si todos supieran algo. Y nadie se atreviera a nombrarlo. El señor Gómez Bolaños regresó con otra forma de caminar. Más lento. Más cuidadoso. Como alguien que teme dejar huellas. Las mujeres que nunca vi, pero siempre sentí. Nunca vi amantes entrar a la casa. Nunca encontré a nadie en la habitación equivocada. Pero había señales. Perfumes distintos en los sacos. Cartas dobladas sin remitente. Regalos pequeños que jamás entregaban a su esposa. Escuché frases que no eran de trabajo. Yo hice todo lo que me pediste. No puedes dejarme así. No me prometas más si no vas a cumplir. Voces jóvenes. Voces dolidas. Voces que exigían algo más que silencio. Los foros ya no eran seguros. En los foros de la vecindad, el ambiente cambió. Antes había risas espontáneas. Ahora había miradas cruzadas. Conversaciones que se cortaban cuando alguien se acercaba. Escuché a alguien decir en voz baja. Que ella cree que él la va a sacar adelante. Alguien tiene que decirle la verdad. Pero nadie lo hacía. Porque decir la verdad podía costarte el trabajo. O algo peor, el olvido. La esposa empezó a desaparecer. Su esposa dejó de acompañarlo a eventos. Dejó de aparecer en giras. Dejó de preguntar. Era como si hubiera entendido que preguntar solo habría heridas que nunca cerrarían. Una noche, mientras doblaba ropa, la escuché decir. No me mientas más, con eso me basta. No pidió explicaciones. No pidió detalles. Pidió menos dolor. El hotel donde todo se tensó. Hubo un hotel. Uno en particular. Que siempre regresaba en las conversaciones. Ahí fue. No debió pasar ahí. Alguien nos vio. Nunca supe qué ocurrió exactamente. Pero sí supe que algo se salió de control. Después de ese hotel, el señor Gómez Bolaños empezó a repetir una frase. Todo se nos puede venir abajo. Promesas que no podían cumplirse. Escuché una llamada que aún me persigue. Le dijiste que me ayudarías. Yo dejé todo por ti. Silencio. No puedo. Y entiéndelo. Hay demasiado en juego. Esa llamada terminó con un llanto ahogado. Y con él. Sentado, sin moverse, mirando la pared. El miedo empezó a vivir en la casa. Desde ese día, la casa ya no fue la misma. Cerraduras revisadas 2 veces. Teléfonos colgados con brusquedad. Papeles quemados en el estudio. Yo sentía que limpiaba una escena que debía desaparecer. Y entendí algo aterrador. No todos los secretos se guardan por amor. Algunos se guardan por miedo. El secreto que sostenía la vecindad. Y la culpa que nadie quiso nombrar. Con el paso del tiempo, comprendí que la vecindad no solo era un programa exitoso. Era un equilibrio frágil. Un castillo sostenido por silencios. Por favores no dichos. Por personas que sabían cuándo hablar. Y cuándo desaparecer. Los nombres que se borraban. Vi nombres tachados en papeles. Personas que ya no volvían a aparecer. Mejor que no vuelva. ¿Qué es lo más sano para todos? Se le dará otra cosa. Pero nunca pasaba. Simplemente dejaban de existir en el programa. Y nadie preguntaba por ellos. La esposa y la verdad incompleta. Una noche, su esposa habló más de lo normal. No quiero saber todo.
Solo quiero saber que esto no fue en vano. No hablaba de amor. Hablaba de sacrificio. De haber entregado una vida. A cambio de una imagen perfecta. Que no lo era. El estudio, donde nacían y morían decisiones. El estudio del señor Gómez Bolaños. Se volvió un lugar oscuro. Ahí se hacían llamadas que decidían destinos. Ahí se cerraban puertas. Ahí se salvaba la vecindad. Una y otra vez. Escuché esta frase claramente. Así esto se sabe, no solo me destruyen a mí. Se cae todo lo que construimos. Y supe que el programa estaba por encima de cualquier persona. La culpa empezó a hablar. Con los años, el señor Gómez Bolaños hablaba solo. No era así como debía pasar. Yo no planeé que llegara tan lejos. Se despertaba en la madrugada. Caminaba sin rumbo. La risa que regalaba al mundo. Le cobraba factura en la soledad. El último giro. Una noche, mientras limpiaba, lo escuché decir algo definitivo. El público ama lo que cree. No lo que realmente somos. Esa frase me estremeció. Porque entendí que la vecindad no solo hacía reír. Protegía una verdad que no podía salir. Mi salida. Me fui sin hacer ruido. No pedí explicaciones. No pedí despedidas largas. Me llevé a algo más pesado que maletas. Historias que no eran mías. Secretos que nunca pedí escuchar. Durante años me pregunté si todo ese silencio valió la pena. Si las risas justificaban las traiciones. Si el éxito pagaba el precio del dolor ajeno. Porque yo fui la sirvienta del señor Gómez Bolaños. Y aprendí que algunas comedias se sostienen sobre verdades que nadie quiere escuchar. El desgaste, la vejez y el precio del silencio. Con los años, el tiempo empezó a cobrar lo que había perdonado. La casa del señor Gómez Bolaños ya no estaba llena de visitas constantes. Ya no había risas fuertes en los pasillos. Solo quedaban los ecos. Y una calma incómoda, como si todos esperaran algo inevitable. El éxito seguía ahí, sí. La vecindad aún vivía en la memoria del público. Pero dentro de esa casa, la alegría ya no entraba. La rutina se volvió pesada. Mis días eran silenciosos. Limpiar sin prisas. Cocinar para personas que casi no hablaban. El señor Gómez Bolaños pasaba más tiempo sentado. Mirando por la ventana. Repitiendo escenas en voz baja. Como si estuviera corrigiendo diálogos que ya nadie iba a grabar. A veces decía frases sueltas. Eso no debió decirse así. Ahí empezó todo. Nunca supe a qué se refería exactamente. Pero sabía que hablaba del pasado. La esposa y el cansancio del alma. Su esposa ya no lloraba. Y eso, para mí, era más triste que las lágrimas. Había aceptado algo. No sé qué. Pero lo había aceptado con una resignación profunda. Una tarde, mientras tomaban té, le escuché decir. Yo ya no quiero explicaciones. Solo quiero paz. No hablaba como esposa. Hablaba como alguien que había sobrevivido. Los recuerdos regresaron en forma de visitas. De vez en cuando, alguien aparecía sin avisar. Antiguos conocidos. Personas del medio. Sombras del pasado. Las conversaciones eran cortas. Incómodas. Fue hace mucho. Ya no vale la pena remover. Todos seguimos adelante. Pero sus rostros decían otra cosa. Decían culpa. Los viajes finales. Hubo viajes tardíos. No por trabajo. Por nostalgia. Hoteles antiguos. Teatros vacíos. Foros apagados. Yo lo acompañé a algunos. Ahí, lejos de cámaras. El señor Gómez Bolaños parecía más frágil. Una noche, en un hotel casi vacío, lo escuché decir. Todo esto se levantó con risas. Pero se sostuvo con silencios. Esa frase me heló.
El miedo a que alguien hablara. Aún en la vejez, el miedo seguía vivo. Nunca sabes quién quiere contar su versión. La memoria es peligrosa. Decía eso cuando sonaba el teléfono. Yo entendí que no todos los secretos envejecen. Algunos esperan. La culpa empezó a ganar. Cada madrugada era igual. Insomnio. Pasos lentos. Respiración pesada. No todos salieron ilesos. Eso lo dijo una noche. No explicó más. Y yo supe que, aunque nadie hablara, la conciencia sí lo hacía. La última confesión y el legado que nadie vio. El final no llegó con gritos. Llegó con silencio. Un silencio definitivo. La casa antes del final. La casa estaba más limpia que nunca. Como si se preparara para una despedida. No había papeles tirados. No había llamadas nocturnas. No había secretos nuevos. Solo quedaban los antiguos. Y el cansancio de cargarlos. Su esposa caminaba despacio. Con cuidado. Como si cada paso doliera. La conversación que nunca esperé. Una tarde, mientras le servía café, el señor Gómez Bolaños me miró directamente. Por primera vez. Y dijo: Tú escuchaste más de lo que debiste. Sentí que el corazón se me detenía. Nunca hablaste. Y eso, también es una forma de lealtad. No me acusó. No me reclamó. Me habló como alguien que sabía que el tiempo se había acabado. La confesión sin detalles. No dio nombres. No dio hechos concretos. Solo dijo: No todos los caminos que tomé fueron correctos. Algunos me dieron éxito. Otros me quitaron la paz. Su esposa estaba ahí. Escuchando. En silencio. No lo contradijo. El peso final de la vecindad. Esa noche, mientras veía un capítulo antiguo en televisión, dijo: La gente cree que la risa es ligera. Y no sabe lo pesada que puede ser. Apagó la televisión. Y entendí algo definitivo. La vecindad fue refugio. Fue máscara. Fue salvación. Pero también fue una cortina. Mi despedida. Me fui poco después. Sin despedidas largas. Sin abrazos. Solo con una certeza. Yo había sido testigo. De cómo el éxito puede construir leyendas. Y al mismo tiempo. Romper personas en silencio. Yo fui la sirvienta del señor Gómez Bolaños. La que escuchó detrás de puertas cerradas. La que vio lo que nadie quería ver. Y aprendí algo que nunca olvidé. Detrás de cada risa famosa. Hay una historia que no se cuenta. Y detrás de cada éxito. Hay un precio que no todos están dispuestos a pagar. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Y dime en los comentarios. ¿Crees que el éxito justifica el silencio? Porque algunas historias no se escriben para destruir, sino para recordar que nadie es solo lo que muestra al mundo.